Buenas tardes, el día de hoy vamos a tratar medidas de tendencia central para datos agrupados. Media aritmética para datos agrupados. Sabemos que cuando hablamos de datos agrupados quiere decir que va a haber intervalos, ¿de acuerdo? Va a haber intervalos. Entonces, ¿cómo sería la media aritmética? La media aritmética se va a hallar primero FI. ¿Qué significa FI? La frecuencia absoluta por la marca de clase, XI. Entonces, lo primero que yo tengo que hallar es la frecuencia absoluta por la marca de clase. Luego, después de haber hallado el producto de cada uno de mis intervalos producto, entonces voy a poner la sumatoria de todo esto. ¿Ya? Eso va a ser mi numerador entre el total de datos. Entre el total de datos. Dice, determina el número promedio de trabajadores por empresa. Nos vamos, por favor, a Excel y yo digo, ahí está. ¿Cuál era el primer paso que tenía que hallar cuando había, qué tenía que hallar? Ya, bueno, en este caso ya tengo el número de trabajadores, que es XI, y el número de empresas, que es la frecuencia, o sea, cuántas veces se repite. ¿Qué quiere decir? Que acá me está diciendo que hay dos trabajadores, dice, número de trabajadores, dos trabajadores en la empresa 1. Hay 3 trabajadores en la empresa 4. Hay 4 trabajadores en la empresa 7. Hay 5 trabajadores en la empresa 5. Hay 6 trabajadores en la empresa 3. ¿Qué me piden ayer? El primer paso, ¿cuál era, chicos? Yo les dije. La frecuencia absoluta por la marca de clase. Acá está, la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces vamos a multiplicar. ¿Qué multiplico? El 2 por 1. Ya, 2 por 1. Sale 2. Claro, solamente multiplicar. ¿Y acá qué multiplico? El 3 por 4. ¿Y cuánto es 3 por 4? 12. Y ahí está. Automáticamente yo arrastro y me salen los productos en el SEC, ¿sí o no? Pero aparte, ¿qué me piden? ¿A mí me piden el producto de cada uno o qué me están pidiendo? El promedio. ¿Qué me están pidiendo? El promedio de los trabajadores. Ya, perfecto, el promedio. La suma. La sumatoria, exactamente, la sumatoria. ¿Y cuál vendría a ser la sumatoria, chicos? La suma de todos dividido en la misma cantidad. ¿Pero qué sumo? A ver, dígame. El 2, el 12. 2 más 12 más 28 más 25 más Muy bien, 18. vamos a sumar y me sale 85. ¿Esto vendría a ser el numerador o en mi denominador? El numerador. Ya, pero dice entre el total de datos. ¿Y cómo hallo el total de datos? Contar. Entre ¿Cómo? Dividiendo. No, ¿cómo hallo el total de datos? Que es n. ¿Cómo si haya n? Sumando. ¿Qué sumo? El FI. Y la frecuencia absoluta. Exactamente. Se suma toda la frecuencia absoluta. Si yo sumo toda la frecuencia absoluta, me va a dar n. 20. Perfecto. Entonces, para yo ya la media aritmética está representada por X y una rayita, ya lo conocemos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿Cuánto es? 85. 85. Entre Entre 20. 20. Y ya está. 4.25. Cuando a mí me dicen determina el número de promedio de trabajadores
por empresa. ¿Qué quiere decir eso? El número promedio de trabajadores. ¿Me estoy refiriendo a personas o no? El total de las personas que trabajan en la empresa. No, es un promedio de personas. Es un Sí, promedio, personas. ¿de acuerdo? Dice, determina el número promedio de trabajadores. Entonces, yo digo, el promedio de trabajadores es, ¿le puedo colocar 4.25 a un promedio de personas o tengo que solamente redondearla a 4? Redondearlo. No cuánto? redondea. ¿A cuánto sería? 5. ¿Sí? A 4, porque. A 4. 4, pues, 4, muy bien. No, disculpe, sí, 4, 4. Sería 4. Ahora sí, cuando me dan, chicos, a ver, determina la media de la distribución del ingreso familiar. Cuando hablamos de ingreso familiar, puede ver, ¿tiene que ser parte entera o también puede ser parte entera y decimal? Puede ser decimal también. Ah, hay que tener en Parte- cuenta eso. En cambio, cuando a mí me dicen personas, trabajadores, ¿yo puedo colocar 4.5 personas o tengo que redondearlo? No, tiene que ser todo. Redondearlo. Ajá, a la parte entera, ¿sí o no? ¿Hasta aquí me van comprendiendo? Muy bien, Miss, una pregunta. dígame. Miss, el problema uno, no vi, de dónde salió el 4.5. 4.5, 4.25. Ah, 4.25. Ya. He aplicado la Sí, no sé de fórmula. dónde salió. He aplicado la fórmula. Voy a suprimirlo. Dice que la fórmula es sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿Cuánto vale eso? Aquí está, mira. ¿Cómo se llama FI? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, a mí no me piden cada producto, me están pidiendo la sumatoria. Entonces, yo sumo. Entonces, ¿cuánto vale la sumatoria? ¿Cuánto vale? 85. 85. Y luego que dice, entre. N, ¿cuánto vale el total de datos? 20. Claro. Y ya está. Ahora sí. Nos vamos acá. Determina la media de la distribución del ingreso familiar. Por eso les digo, un ingreso familiar puede ser en decimales o tienen que ser números naturales exactos. Pueden ser Tam- decimales. Pueden ser en decimales. Perfecto. Aquí, cuando yo observo que hay límites, acá hay límites inferior, límite superior. ¿De acuerdo? Límite inferior, límite superior. Cuando yo observo que hay límites, ahí sí tengo que hallar la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Ya lo sabemos de la clase anterior. ¿Cómo se halla la marca de clase? A ver, un ratito. Centeno rebata. Centeno. Sí, Miss. Centeno, ¿cómo se halla la marca de clase? ¿Cómo hallo la marca de clase? El límite inferior más el límite posterior. Límite inferior más límite superior. ¿Entre dos? Claro, es límite inferior más límite superior. ¿Qué más? ¿Solamente suma? ¿Entre dos?
entre 2. Centeno. Tenías que haber visto la fórmula. Ahí está la fórmula en la pantalla. ¿Sí o no? Aquí está. Sencillamente, la marca de clase siempre va a ser diferente. Nunca va a ser igual. La marca de clase es el punto central. Ahora me dicen, ahora sí tengo la marca de clase. ¿Ahora qué me piden? Centeno. Centeno rebata. ¿Ahora qué me piden? Conforme a la fórmula, ¿qué me piden? Frecuencia absoluta con la marca de clase. Ya, ¿y cuánto? ¿Qué es lo que voy a operar entonces? Se multiplica ¿Qué multiplico? el 5 por el 2,5. El 5 por el 2,5. Va a ser más Sí. 5 por el 2,5. Muy bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar, ¿sí o no? Y ya me sale todos los datos. Ahora, ¿qué más? ¿Me piden solamente la multiplicación de cada uno de ellos? No, la suma de todo el resultado de la frecuencia absoluta y la marca de clase. Exactamente. Me piden la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Y aquí está mi resultado. 248. ¿Eso qué vendría a ser? ¿Ese 248 qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el numerador o mi denominador? El El numerador. numerador. ¿Y n? ¿Cómo hallo n? La suma de la suma de FI. ¿Cómo se llama FI? Frecuencia absoluta, en frecuencia absoluta. ¿La suma de quién? Frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta. Y este es el valor de n. Ahora sí, ¿cómo hallo mi media aritmética? Se divide el 248 entre 40. 248 entre 40. correcto. Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? Sería 6 porque se redondea. ¿Seguro? No se redondea, sería solamente 6. A ver. ¿El por qué redondeé acá? Porque me pedían personas. Acá me piden determina la media de la distribución del ingreso familiar. Yo te pregunto, ¿el ingreso familiar tiene que ser números naturales? ¿O puede ver Sí, parte Miss. decimal? ¿Ah? ¿O Sí puede ser parte decimal. ¿Puede ver o no puede ver? Sí, Sí. puede ser mal. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? 6,2. El ingreso familiar es 6.2. El ingreso familiar es de... El ingreso promedio familiar, acuérdense, estamos sacando promedio, es de 6.2. Ese vendría a ser mi respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda con el promedio? ¿Hay, chicos, alguna pregunta, alguna duda? No, Miss. No, Muy bien, Centeno. Nos vamos. Sí, tenemos dos. Ahora sí. Moda para datos agrupados. ¿Sabemos que la moda qué era?
A ver, me lo va a El valor responder. que más Cuba, El dato que un se ratito. repite. Cuba Ormeño. El dato que más se repite. El dato que más se repite. Muy bien. Igualmente viene a ser acá la moda para datos agrupados. Viene a ser el dato que más se repite. Pero hay una fórmula cuando son datos agrupados. ¿Por qué? Porque intervienen los límites, el límite inferior o el límite superior. Dice, moda va a ser igual al límite inferior, pero el límite inferior modal, más, abro paréntesis, delta 1 entre delta 1 más delta 2, todo que va a multiplicar a la amplitud. Sabemos que la amplitud siempre va a ser la misma, no va a variar. Entonces, sabemos que LIMO se llama límite inferior de la clase modal. Delta 1 va a ser igual, miren, para hallar delta 1 va a ser igual a la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Delta 2 va a ser igual a la frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior. Y C es la amplitud. Dice, la clase que contiene mayor frecuencia será la que contiene a la moda y se llama clase modal. Entonces, miren, observen por favor acá. Yo les pregunto, para hallar la moda, el primer paso es como antes, elegir la mayor frecuencia. ¿Cuál vendría a ser la mayor? El 20. 20, muy bien. Este 20 viene a ser la frecuencia modal. Ahora yo les pregunto, como dice anterior, ¿quién va a ser el anterior a 20? El 17. El anterior. El que Ah, el sigue 13. es el posterior. Anterior vendría a ser 13. Muy bien, nos vamos a ese para poderlo comprender. Ya sabemos que tenemos que elegir la mayor frecuencia modal. ¿Cuál es la mayor frecuencia modal? El 20, ¿no es cierto? 20. Muy bien. Este 20 se llama frecuencia modal. O sea, FMO se llama frecuencia modal. Al anterior, ¿cómo se va a llamar? ¿Quién va a ser el anterior? Frecuencia El posterior. 13. Frecuencia anterior. Esta es la frecuencia modal anterior. Cuando ponen -1 se refiere al anterior. Y cuando ponen +1, ¿a qué se referirá? Posterior. Posterior. La posterior. Más 1 ¿Quién es la sería. posterior? ¿Quién es la posterior? El 17. 17. Claro, la frecuencia modal posterior. 1. ¿De acuerdo? Vendría a ser el 17. Ahora, me dicen, me hablan también, acá está la fórmula, vamos a ponerla acá. Me habla del límite modal. Si esta es la moda, ¿cuál es el límite inferior modal? 150. Obvio, muy bien, 150. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi primer paso? Vamos a escribirlo paso por paso. ¿Qué hallé mi primer paso? A ver, dígame quién me dice primer paso. ¿Cuál fue mi primer paso que hice? A ver, dígame. El límite inferior modal, hallarlo. No. ¿Qué hallamos? Hallamos la mayor frecuencia absoluta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Hallamos la mayor frecuencia absoluta. Que en este caso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 20. 20. 20. En este caso va a ser 20. Ok. Mi segundo paso, ¿cuál era mi segundo paso? ¿Alta Ver la- frecuencia absoluta anterior?
Acordemos que ese 20, vamos a ponerlo acá, vendría a ser el F modal, ¿sí o no? Que vendría a ser igual a 20. Este vendría a ser mi F modal, ¿sí o no? Mi segundo paso, ¿cuál era? ¿Qué hallo? La frecuencia modal anterior. Ajá, hallamos, vamos a poner frecuencia modal anterior. ¿Y cuánto es la frecuencia modal anterior? Frecuencia modal anterior. 13. ¿Cuánto? 13, muy bien. 13. Mi tercer paso, ¿cuál es? Hallar el límite inferior. Modal. ¿Me falta algo más? Hallamos la frecuencia modal posterior. ¿Y cuánto vale la frecuencia modal posterior? ¿Cuánto vale? 17. 7. Perfecto. Ahí está. Mira, vamos a ponerle inclusive el mismo color que le hemos puesto. Este es amarillito. La frecuencia modal anterior es anaranjadito. Y la frecuencia modal posterior es verdecito. Perfecto. Mi cuarto paso, ¿qué hay ayer? Ahora sí el límite inferior modal. Hallamos el límite inferior modal. Entonces, ¿cuánto vale el límite inferior modal? 150. Claro, va a ser igual a 150. Muy bien. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál vendría a ser mi cuarto paso? El total de números No. de los trabajadores. A ver, acá a ver. Vamos a ver mis datos, ¿sí? Vamos a ver mis datos. Observen, tengo el valor de delta 1. Tengo el valor de delta 2. Tengo que hallarlo, ¿sí o no? Entonces, mi quinto paso, ¿cuál es? Hallar delta 1. Mira, nosotros podemos ir a insertar ecuación y aquí están los deltas, mira. Aquí está. Delta 1, punto y coma, y delta 2. Eso es lo que vamos a hallar. Delta 1 y delta 2. ¿Cómo se halla delta 1? Ese es mi quinto paso, ¿no es cierto? Vamos a hallar delta 1. Aquí está para hallar delta 1. ¿Qué tengo que conocer en delta 1? Mi frecuencia modal y la frecuencia modal anterior. Ya tengo esos datos. Sí, 20 menos. ¿A quién voy a coger? ¿Cuánto vale la frecuencia modal? 20. Sería 20 menos... Menos 13. Missy, el menos 1. ¿Cuál menos 1? O sea, le costaría la Esto frecuencia significa, modal. ojo, esto no es menos 1. Este es frecuencia modal anterior. ¿Se acuerdan que hemos puesto acá? Sí, Miss. Voy a ponerlo mejor acá en paréntesis, ¿ya? Esto se llama frecuencia modal anterior. Y la más se llama frecuencia modal posterior.
Ya está. Ahora sí. Ya sabemos que delta 1 vale 7. ¿Qué me falta hallar para tener mi fórmula? Delta 2. Delta La 2. frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior. Ok. Ajá. Entonces, vamos a copiar delta 1, delta 2, delta 2. ¿Cómo se halla delta 2? Una señora tiene un 17, 20 menos 17. Claro, la frecuencia modal menos la posterior, que sería 3. Ahora sí podemos reemplazar, eso vendría a ser el sexto paso. Reemplazar en la fórmula. Reemplazar en la fórmula. Aquí tenemos la fórmula, entonces yo digo así. Vamos a colocar acá al costado, ¿ya? Está muy abajo. Ya está. Entonces, la moda va a ser igual. ¿Cuánto me vale el límite modal? 150. 150 más, vamos a colocar más, 150 y dice el signo más, coloco el más, abro paréntesis, ¿por qué? Porque acá dice paréntesis, delta 1, ¿cuánto vale delta 1? 7. Perfecto, 7, entre, pero observo que acá hay una suma, entonces paréntesis, porque hay una suma. ¿Cuánto vale delta 1? 7 más 3. Sería 7 más 3. Cierro paréntesis de mi suma, cierro paréntesis de mi división, dice por la amplitud. ¿Hemos hallado la amplitud? No. Oh my God. ¿Cómo se halla la amplitud? Acá le he puesto. ¿Cómo se halla? Límite superior menos el inferior. Entre 2. Entonces, ahí nomás un ratito, claro, límite superior menos límite inferior. Muy bien, Cuba. Límite superior, 119, menos límite inferior. Acá hay una consulta que quiero hacerle a Espino Aquije. Espino. Dígame, profesora. Espino, ¿las amplitudes para todos los intervalos son iguales? Yo ya lo dije. Por interno me responde Flores Marquina, Mendoza Soca, Roca Guamán y Vera Camacho. Por interno, por favor. Tienen un minuto. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿La amplitud es igual para todos los intervalos? Correcto, Vera. Solamente Vera no me ha respondido de todo lo que les he dicho. Profesora, disculpe, todos podemos responder. A los que he mencionado me pueden dar su respuesta por interno, por el chat. Marquina.
Corrige, Marquina. Muy bien. Exactamente, chicos. Siempre la amplitud, escuchen, la amplitud es de cuánto en cuánto van los intervalos. Eso quiere decir que siempre va a ser la misma para todos los intervalos. Va a ser la misma amplitud. Ahora sí, ya hemos hallado la amplitud. Entonces, vendríamos a hacer reemplazar recién. A ver, límite, un ratito por favor, me va a responder. Mendoza Soca. Mendoza Soca. Dime, por favor, ¿cómo voy a reemplazar? Ya he puesto el signo más. Dice LIMO, ¿qué significa? Mendoza Soca. El límite modal, profesora. El límite, ¿pero qué límite? Hay El dos límite límites. modal. Hay dos límites. Es la primera que... Ay, no sé Sí, cómo pero ya, ¿cómo se llama? El límite... Lo que estoy preguntando viene de clases pasadas. Límite inferior modal. En este caso es modal porque estamos hablando de la moda. Límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 150, profesora. Perfecto. ¿Qué sigue? Más el... No, es igual al... ¿Igual? Ay, Más. No, el LIMO. Ay, es que me olvido los nombres, yo tengo que estar practicando. Límite inferior modal. FPS. Ya hicimos el límite inferior modal, ya me dijiste más. ¿Qué hago ahora? Abro paréntesis. Ajá. ¿Qué más? Ya, más el triangulito 1, que es 7, el... Ay, no me olvidé. Delta 1 entre... Ya, delta 1 entre delta 1... abro paréntesis, porque ahí se suma. Delta 1. Ajá, delta 1 más delta 2. Más. Cierro paréntesis. Delta 2, cierro paréntesis. ¿Qué más? Ese es el paréntesis de mi suma. Falta el paréntesis de mi división. Luego dice por. Cierro paréntesis y le por. Ajá. Y aparte el paréntesis de... Ajá. Y... ¿Por cuánto? ¿Qué es? Por... ¿Cómo se llama la C? ¿Cómo se llama la C? La C se llama amplitud, justamente la que nos faltaba. ¿Y cuánto es la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud es 29. Enter. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi respuesta? ¿Cuál vendría a ser mi respuesta? Calcular el valor modal. ¿Cuál vendría a ser mi respuesta? El valor modal es de 170 o sueldo más frecuente de los 80 trabajadores. El valor modal es, mejor, el sueldo más frecuente.
el sueldo más frecuente es de 170.3. O sea, 170 soles con 30 céntimos. Ya está. Ese vendría a ser el sueldo más frecuente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Chicos, ¿alguna pregunta, Miss, alguna? una consulta. ¿Qué es la C? Al final no se me C es cortó. la no entiendo. amplitud. Ay, Amplitud. Perfecto. Entonces ya hemos hallado el sueldo más frecuente, ¿no? Miss, disculpe. Mi Amén. compañero Chuy está teniendo problemas con su internet y le está botando cada rato del Zoom. Uchuya no va a ingresar. Ingresó, pero su internet igual sigue fallando. Parece que está tratando de solucionar ese tema. Ok. Muy bien, nos vamos al siguiente caso. Mediana. ¿Qué era la mediana en la anterior? A ver, ¿qué era la mediana? Aquí me dice. Por favor, Roca. Roca, ¿qué era la mediana? Roca. Mi disculpe, es que mi internet está lento y no. La pregunta, ¿Qué es la mediana, Roca? Roca, si no puedes hablar, escríbeme por favor por el chat. es el valor de la variable de la del conjunto de los datos ordenados, Miss. Es el valor De la variable. de la variable. A ver, piensa mejor, una mejor respuesta. Acuérdense, mediana, su mismo nombre dice mediana. ¿Cómo se halla la mediana? La mediana es el término medio de todos los datos que me den. Es el término central. ¿De acuerdo? Dice así, calcular el sueldo medio correspondiente a los 80 trabajadores de la distribución de frecuencias de la siguiente tabla. El primer paso que yo tengo que hacer, miren chicos, el primer paso que yo hago es hallar n entre 2. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Esta es mi fórmula. Pero mi primer paso, voy a hallar n entre 2. ¿Y quién es n? El total de datos. El número de El total de datos. ¿Me han dado el total de datos? No, tengo que sumarlo. ¿Cuánto es? Vamos a sumar. 80. Entonces yo tengo que hallar n entre 2, chicos. Eso va a ser mi primer paso. ¿Cuánto va a ser n entre 2? Va a ser igual a más 80 entre 2. ¿Cuánto es? 40. Miren,
mi primer paso es ese. Mi segundo paso es hallar FI. ¿Cómo se llama? Un ratito. Roca Guamán, ¿cómo se llama F mayúscula con I? F mayúscula, Miss. Con I. La frecuencia absoluta acumulada. Perfecto. Entonces tengo que hallar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Voy sumando el 11, la ¿Traslado primero frecuencia el 11 o absoluta. sumo ya? No, pongo primero el 11. Ya, de ahí. Voy sumando el 11 más 13. ¿Y cuánto me tiene que dar el último dato? Roca, Miss, ¿cuánto me tiene que dar el último dato? la suma de todas, tiene que ser la misma suma que sale en la frecuencia absoluta, Miss, Claro. que sería 80. Entonces, mi segundo paso ya lo hallé. Ya hallé frecuencia absoluta acumulada. Mi tercer paso es hallar. No, mi tercer paso es ubicar n entre 2 en FI. O sea, en la frecuencia absoluta. Voy a ubicar. Y eso vendría a ser, digamos, como la media, algo, pero no viene a ser en sí la media directa. Entonces yo pregunto a ustedes. Voy a ubicar n entre 2. ¿Cuánto vale n entre 2? 40. ¿Y dónde lo voy a ubicar? En la frecuencia absoluta acumulada. Aquí está 40. No. Aquí. Aquí. ¿Incluye el 40 o no incluye el 40? Sí. Perfecto. Incluye al 40. Entonces, vamos a colocar frecuencia absoluta, digamos, de la mediana, es decir, la frecuencia absoluta. ¿Cuánto vendría a ser? ¿Cuánto vendría 44. a ser? ¿Ah? 44. 44. Ahora a mí me piden acaso la frecuencia absoluta de la mediana. ¿Qué me piden? La frecuencia absoluta de la mediana anterior. Entonces el cuarto paso me piden la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta anterior? 24. Perfecto. Muy bien. Este de aquí vendría a ser, vamos a poner un colorcito. Entonces este vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior. Muy bien, ya tengo. Quinto paso. ¿Qué me falta hallar? Ya tengo la frecuencia absoluta. Sí. Tengo la frecuencia absoluta de la mediana. ¿La tengo? Sí, es 20. ¿Cuánto vale? 20. Perfecto. Miren, ya tengo el n entre 2. Ya tengo la frecuencia absoluta acumulada anterior. Tengo la frecuencia absoluta. Y tengo A. ¿A qué significaba?
La amplitud. A o C significa amplitud. Y tengo el límite, vamos a colocar quinto paso, sexto paso. ¿Cuánto vale la amplitud? Hallando la amplitud. 29. 29. La amplitud es A o C. ¿De acuerdo? Más 29. Séptimo paso, ¿qué me falta ahora? El séptimo paso. ¿Qué voy a hallar en el séptimo paso? Que tengo la amplitud. ¿Qué me falta? Tengo n entre 2, la frecuencia absoluta acumulada anterior. Tengo la frecuencia absoluta, la amplitud. ¿Qué me falta? El límite inferior. El Límite inferior de la mediana. hallar el límite inferior. Límite inferior. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser el límite inferior? 150. ¿Cuánto? 150. 150. Ya están todos mis datos, ¿no es cierto? El octavo paso, ¿qué es? Reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Reemplazar en la fórmula. Aquí está la fórmula. Ahora sí, vamos a reemplazarlo. Mediana es igual. Límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 150. Aquí está. Más. Abro paréntesis. ¿Cuánto vale n medio? Ojo, como hay una resta, abro otro paréntesis. ¿Por qué? Porque hay una división. ¿Cuánto vale n medios? 40. Menos. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada anterior? 24. 4. Perfecto. Cierro paréntesis. Entre la frecuencia absoluta. 20. ¿Qué más hago? Cierro paréntesis. Por. ¿Cuánto vale la amplitud? 29. Y ya está. Y aplico Enter. ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué me piden? Calcular el sueldo mediano. Medio. Entonces, ¿sí coloco? El sueldo medio es de ¿cuánto? 173,20 céntimos. Ok, sería 173 soles con 20 céntimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre este punto? ¿Quedó todo claro? Ahí están los pasos. Chicos, pregúntenme. No hay ninguna pregunta, todo quedó claro. Chicos. Sí, Chicos. claro. Ok, como todo quedó claro, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense. Hasta luego, mis. Chao, Hasta chicos. luego. Cuídense. Chao.